Algunas historias no encuentran a todo el mundo. Si llegaste hasta aquí, tal vez no sea por casualidad. Esa ciudad siempre fue demasiado silenciosa para estar habitada. No por calma, sino por costumbre. La gente aprendía desde temprano que ciertos sonidos no debían comentarse y ciertos temas, mucho menos investigarse. Durante meses, un ruido específico se repetía cada noche, siempre a la misma hora, desde el mismo punto de la calle. Un sonido imposible de ignorar por completo, pero que todos fingían aceptar. El responsable nunca dio explicaciones. Vivía solo, vestía siempre de oscuro y evitaba cualquier acercamiento. Cuando alguien se quejaba, no discutía ni se justificaba. Solo dejaba claro que había un límite. Una advertencia simple, directa e inquietante. Con el tiempo, el problema dejó de ser el ruido. Lo que comenzó a incomodar fue la sensación. Algo en el ambiente no estaba bien. Las personas empezaron a dormir mal, a despertar en la madrugada con el corazón acelerado, sin saber exactamente por qué. Pequeños detalles comenzaron a llamar la atención. Puertas entreabiertas, sombras donde no deberían estar, silencios que duraban demasiado. Nadie hablaba abiertamente de eso, pero todos lo sentían. Entonces, sin aviso, el hombre murió. Sin explicación clara, sin respuestas, solo la ausencia y lo que quedó en su lugar. Fue en ese momento cuando la curiosidad venció al miedo y alguien decidió cruzar el límite que nunca debió cruzarse. Lo que ocurrió después no puede explicarse como coincidencia ni como exageración colectiva. La ciudad cambió, las personas cambiaron, y algo que había estado contenido comenzó a moverse libremente, como si solo hubiera estado esperando ese instante. Esta no es una historia sobre un error aislado, es sobre advertencias ignoradas, sobre curiosidad mal calculada, y sobre cómo algunas cosas nunca deberían ser liberadas, incluso cuando parecen inofensivas. Algunas historias se quedan contigo después de terminar. Si esta comienza a quedarse, tal vez deberías seguir escuchando. La casa estaba ubicada al final de la calle, donde el asfalto comenzaba a quebrarse y las farolas fallaban con mayor frecuencia. No destacaba por su tamaño ni por su arquitectura, sino por la forma en que parecía permanecer al margen del tiempo. Mientras el resto del barrio había sido remodelado con los años, esa casa seguía igual. Paredes envejecidas, ventanas siempre cerradas y un sótano del que nadie recordaba haber visto la puerta abierta. El sonido comenzó de forma discreta. Un ladrido grave y profundo que surgía todas las noches poco después de la medianoche. Al principio, los vecinos pensaron que se trataba de un perro común, inquieto o mal entrenado. Nadie imaginó que ese sonido terminaría alterando la rutina de toda la calle. El ladrido no duraba toda la noche. Aparecía en intervalos exactos, casi calculados. Siempre el mismo tono, siempre la misma duración. Nunca variaba. Esa regularidad fue lo que empezó a incomodar de verdad. No era un animal reaccionando al entorno. Era algo que parecía obedecer a una regla. El dueño de la casa era un hombre reservado, de presencia sombría. Vestía siempre de negro, incluso durante el día, y evitaba cualquier conversación innecesaria. No participaba en reuniones, no saludaba más de lo estrictamente necesario. Cuando algún vecino se acercaba para reclamar por el ruido, él escuchaba en silencio y respondía con pocas palabras. No discutía, no se justificaba, solo repetía una advertencia firme. Nadie debía bajar al sótano ni liberar al perro. Nunca explicó el motivo. Nunca cambió la frase.
Esa ausencia de explicaciones fue suficiente para alimentar rumores. Algunos decían que el animal había atacado a alguien en el pasado. Otros creían que estaba enfermo. Hubo quien aseguró haber visto símbolos extraños grabados en la puerta del sótano, aunque nadie pudo confirmarlo. Lo único seguro era que el dueño parecía más preocupado por mantener la puerta cerrada que por el bienestar del propio animal. Con el paso de las semanas, el ladrido dejó de ser solo una molestia. Empezó a afectar a las personas de formas sutiles. Algunos vecinos comenzaron a dormir mal. Otros despertaban con la sensación de haber escuchado el sonido incluso cuando no estaba presente. Una mujer juró haberlo oído dentro de su propia casa, como si el sótano se hubiera extendido bajo su suelo. El ambiente del barrio cambió lentamente. Las conversaciones se acortaron. Las ventanas se cerraban más temprano. Nadie permanecía en la calle después del anochecer. Y aún así, nadie tomaba la iniciativa de intervenir. Había algo en la actitud del dueño que disuadía cualquier intento. No era agresivo, no era amenazante, era la forma en que pronunciaba la advertencia, como alguien que no pide, sino que recuerda una regla antigua que no puede romperse sin consecuencias. 3 meses después del inicio de los ladridos, el hombre fue internado en un hospital de la ciudad. La noticia se esparció rápido, aunque nadie supo explicar el motivo de su internación. No hubo visitas. No hubo comunicados. Apenas unos días después, su muerte fue anunciada sin mayores detalles. La causa nunca quedó clara. Su fallecimiento dejó un vacío inmediato. La casa quedó completamente cerrada, sin movimiento alguno. Durante 2 noches, el ladrido cesó por completo. Muchos vecinos creyeron que el problema había terminado. Algunos incluso hablaron de alivio, pero el silencio no trajo calma, trajo inquietud. En la 3ª noche, el sonido regresó. Distinto. Ya no seguía el mismo patrón. A veces era más corto, a veces más prolongado. En ocasiones, parecía desplazarse dentro del sótano, como si el animal se moviera sin rumbo. Ese cambio despertó algo que antes estaba controlado: la curiosidad. Sin el dueño para repetir la advertencia, la frontera comenzó a desdibujarse. Los rumores crecieron. Algunos vecinos comentaban que el animal debía estar sufriendo. Otros decían que mantenerlo encerrado era cruel. Poco a poco, la compasión empezó a reemplazar al miedo. Fue entonces cuando uno de los vecinos decidió actuar. Era un hombre común, conocido en la calle, sin antecedentes de conflictos. No buscaba desafiar ninguna regla ni demostrar valentía. Solo quería terminar con un problema que, según él, había sido exagerado. Aprovechó una tarde en que la calle estaba vacía y forzó la cerradura del sótano. El aire que salió de allí no era el de un espacio cerrado común. Era pesado, húmedo, con un olor antiguo, difícil de identificar. Bajó los escalones lentamente, iluminando el camino con una linterna. Las paredes estaban marcadas con arañazos profundos, algunos superpuestos, como si algo hubiera intentado escapar una y otra vez. Al fondo del sótano encontró la jaula. El perro estaba allí, inmóvil, observándolo con unos ojos que no parpadeaban. No ladraba, no se movía, no parecía debilitado ni hambriento. Su calma resultaba más inquietante que cualquier agresividad. Fue entonces cuando el vecino notó el papel clavado en la puerta de la jaula. La advertencia estaba escrita con letras grandes y firmes: «No liberes a este animal, puedes arrepentirte». El mensaje era claro, directo, sin explicaciones. Durante varios segundos el hombre dudó. Pensó en el dueño muerto, pensó en el barrio, pensó en el ruido que había soportado durante meses. Convenció a sí mismo de que se trataba de una exageración nacida del miedo. Abrió la jaula. En ese instante, el perro levantó la cabeza. Sus músculos se tensaron de una forma antinatural. El aire del sótano se volvió más denso, como si algo invisible se hubiera puesto en movimiento. El hombre sintió un escalofrío inmediato, una presión en el pecho difícil de explicar. El animal dio un paso hacia adelante.
y el ladrido que siguió no se parecía a ninguno que hubiera escuchado antes. El vecino jamás logró explicar con exactitud cuánto tiempo transcurrió desde el momento en que abrió la jaula hasta que consiguió salir del sótano. Para él el recuerdo se fragmentaba en sensaciones inconexas, el cambio brusco en el aire, la presión súbita en el pecho, el sonido que dejó de ser un simple ladrido y se transformó en algo más profundo, una vibración que parecía recorrer los huesos. Cuando el animal dio el primer paso fuera de la jaula, no mostró agresividad inmediata, no gruñó, no atacó, avanzó con lentitud, con una seguridad inquietante. Sus movimientos no correspondían a los de un perro común. Cada paso parecía calculado, como si reconociera el lugar pese a no haberlo pisado nunca. El vecino retrocedió instintivamente, tropezando con uno de los escalones. El animal no lo siguió. Se detuvo y giró la cabeza, observando el sótano como si evaluara cada rincón. Luego levantó el hocico y aspiró el aire con fuerza. En ese instante, el hombre comprendió que había cometido un error, aunque aún no podía explicar cuál. El silencio que siguió fue más perturbador que cualquier ladrido. Salió del sótano con el corazón desbocado, cerrando la puerta detrás de sí sin pensar. Durante varios minutos, permaneció apoyado contra la pared, intentando recuperar el aliento. No escuchó pasos, no escuchó sonido alguno proveniente de abajo. Convenció a sí mismo de que nada había cambiado, pero su cuerpo no le creyó. Esa noche, el barrio entero durmió mal. No porque hubiera ruido, sino porque no lo hubo. El sonido que durante meses había servido como una referencia constante, desapareció por completo. La ausencia creó un vacío difícil de describir. Algunas personas despertaron sobresaltadas, convencidas de que algo había cambiado, aunque no sabían qué. Al amanecer apareció el primer indicio. Un gato del vecindario fue encontrado muerto cerca de la casa del sótano. No presentaba heridas visibles. No había sangre. Su cuerpo estaba rígido, como si algo le hubiera extraído la vida de manera súbita. Nadie relacionó el hecho con el perro. Los animales callejeros morían con frecuencia. Sin embargo, algo en la escena resultó inquietante. La expresión del animal, congelada en un gesto que parecía de sorpresa. Horas después, apareció otro cuerpo. Un ave caída en el patio de una casa cercana. Luego un segundo gato. Y un tercero. Ninguno mostraba signos de ataque. Ninguno parecía haber luchado. La inquietud comenzó a extenderse. El vecino que había liberado al perro evitó comentar lo ocurrido. Cuando alguien mencionaba la muerte de los animales, desviaba la mirada. Dormía mal, comía poco. Cada ruido inesperado lo hacía sobresaltarse. Sabía que había hecho algo que no podía deshacer. La primera desaparición humana ocurrió 3 días después. Un hombre que regresaba tarde del trabajo fue visto por última vez caminando cerca de la casa del sótano. No hubo gritos, no hubo testigos directos. Simplemente no volvió a casa. Su familia habló de un posible accidente. La policía consideró la posibilidad de una fuga voluntaria. Sin embargo, algunos vecinos recordaron haber visto una sombra moverse entre las casas esa noche. Baja, rápida y silenciosa, demasiado silenciosa para ser normal. A partir de entonces, la ciudad comenzó a cambiar. Las personas dejaron de salir solas después del anochecer. Las conversaciones se volvieron breves, tensas, cargadas de silencios incómodos. Nadie mencionaba abiertamente al perro, pero todos pensaban en él. El ladrido no había regresado. En su lugar existía algo peor, la sensación constante de estar siendo observado. El vecino comenzó a notar marcas en su propia casa, arañazos profundos en la madera del piso, huellas húmedas cerca de la puerta trasera. Ninguna correspondía a un perro común. Eran demasiado grandes, demasiado definidas, como si el animal cargara un peso mayor del que su cuerpo aparentaba. Una noche, despertó con un sonido extremadamente cercano a su oído. No era un ladrido, era una respiración lenta, controlada, consciente. Permaneció inmóvil,
conteniendo el aliento, con el corazón golpeando con fuerza. Cuando se atrevió a mirar, no había nada allí, pero el olor permanecía, el mismo olor pesado y antiguo del sótano. En el hospital donde había muerto el antiguo dueño, una enfermera recordó algo que hasta entonces había guardado para sí. Días antes de su muerte, el hombre había despertado sobresaltado, aferrándose a las sábanas, murmurando una frase una y otra vez. No debía salir, no debía caminar. En su momento, nadie dio importancia a esas palabras. Mientras tanto, las muertes se volvieron más evidentes. Un anciano fue encontrado sin vida en su casa, sin señales de violencia. Un joven desapareció cerca del río. Los informes médicos no coincidían. Las causas no encajaban, pero había un patrón invisible que pocos se atrevían a reconocer. El perro ya no se limitaba a moverse cerca del sótano. Se desplazaba por la ciudad con una inteligencia inquietante. Evitaba las luces. Utilizaba pasajes estrechos. Aparecía solo donde no había testigos directos. No atacaba de forma caótica. Elegía. Algunos vecinos comenzaron a recordar historias antiguas, relatos que los abuelos contaban en voz baja sobre guardianes, sobre animales que no eran del todo animales, sobre pactos hechos para contener algo que no debía andar libre. Historias que siempre habían sido descartadas como supersticiones. Ahora sonaban como advertencias. El vecino responsable intentó volver al sótano. Quiso encerrar al animal nuevamente. Bajó las escaleras con una linterna temblorosa, llamándolo por un nombre que nunca antes había pronunciado. La jaula estaba abierta, vacía. El billete seguía allí, colgando torcido, como una burla silenciosa. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Al día siguiente, su casa fue encontrada abierta, sin señales de lucha. Solo había marcas profundas en el piso que comenzaban en el sótano y se dirigían hacia la calle. La ciudad comprendió entonces que algo había sido liberado, algo que había esperado pacientemente durante meses, tal vez años, y que ahora caminaba entre ellos, no como un animal perdido, sino como una presencia que reclamaba su lugar. El verdadero terror apenas había comenzado. La ciudad tardó poco en comprender que el problema ya no se limitaba a una casa, ni a un sótano, ni siquiera a un animal suelto. El miedo comenzó a instalarse en los hábitos cotidianos, infiltrándose en gestos simples y rutinas antiguas. Las persianas se cerraban cada vez más temprano. Las luces permanecían encendidas durante toda la noche. Las calles, antes tranquilas, se vaciaron como si una señal invisible hubiera advertido que permanecer afuera equivalía a una provocación. Las autoridades intentaron imponer una calma que no sentían. Se habló de un animal peligroso, de ataques aislados, de coincidencias desafortunadas. Se organizaron patrullas nocturnas, recorridos programados, rondas de vigilancia improvisadas. Ninguna funcionó. Los patrulleros regresaban sin novedades, hasta que alguno dejaba de regresar. Los primeros testigos describieron escenas confusas. Una figura baja cruzando la calle, un movimiento rápido entre los árboles, un sonido breve y seco, seguido de un silencio absoluto. Nunca hubo gritos prolongados, nunca persecuciones visibles. El terror no se manifestaba con violencia ruidosa, sino con una precisión perturbadora, casi quirúrgica. Las víctimas no parecían elegidas al azar. Un hombre que solía burlarse abiertamente del perro del sótano fue encontrado sin vida detrás de un almacén abandonado. No presentaba mordidas claras. No había señales de lucha. Su cuerpo parecía intacto. Sin embargo, su rostro mostraba una expresión congelada, una mezcla de sorpresa y comprensión tardía, como si hubiera entendido algo fundamental en el último segundo. Días después, una mujer desapareció al cruzar un pasaje angosto que conectaba dos calles. El rastro se perdió a mitad del camino, como si el aire se la hubiera tragado. Las historias comenzaron a circular de boca en boca, deformándose con cada repetición. Algunos decían que el animal podía aparecer donde quisiera.
Otros aseguraban que respondía a pensamientos, a miedos no pronunciados. Hubo quienes afirmaron haberlo visto mirándolos desde lejos, inmóvil, observando como si evaluara, como si midiera algo invisible. El miedo se volvió selectivo. No todos lo sentían de la misma manera. Algunos habitantes comenzaron a experimentar sueños extraños, demasiado vívidos para ser ignorados. En ellos, un latido constante marcaba el ritmo del sueño, como un pulso subterráneo que se infiltraba en la mente. Otros despertaban con la sensación inequívoca de haber sido observados durante horas. Nadie encontraba huellas al abrir la puerta por la mañana, pero el aire parecía más pesado, más denso. Un historiador local, empujado por la sucesión de eventos, decidió revisar archivos antiguos, registros olvidados, recortes amarillentos, testimonios dispersos que nadie había leído en décadas. Descubrió que, mucho tiempo atrás, habían ocurrido episodios inquietantemente similares. Desapariciones sin explicación, muertes catalogadas como accidentes, siempre en ciclos irregulares, siempre precedidas por rumores sobre un guardián, una bestia, algo que no debía ser liberado. No encontró un nombre claro, solo referencias fragmentadas. El que vigila, el que espera, el que camina cuando se le permite. Mientras tanto, el comportamiento del animal se volvía más audaz. Ya no se limitaba a moverse en los bordes de la ciudad. Empezó a aparecer cerca de las casas. Las cámaras de seguridad captaron sombras imposibles de identificar. En una grabación, una figura se detuvo frente a una puerta durante varios segundos, inmóvil, como si escuchara algo del otro lado. Luego se alejó sin dejar rastro alguno. Las personas comenzaron a encerrarse voluntariamente, no por órdenes oficiales, sino por instinto. Los niños dejaron de jugar afuera. Los ancianos evitaron asomarse a las ventanas. El silencio nocturno se volvió tan denso que cualquier ruido parecía una advertencia. Un grupo de vecinos decidió organizarse. No confiaban en las autoridades. Querían respuestas. Se reunieron en secreto, compartiendo teorías, miedos y recuerdos que nunca habían verbalizado. Algunos admitieron haber escuchado el ladrido original durante meses, haberlo ignorado, incluso haberse burlado. Otros confesaron que siempre sintieron que ese sonido cumplía una función, aunque jamás supieron cuál. Alguien mencionó el billete encontrado en el sótano, la advertencia escrita a mano, las palabras simples, firmes, directas. No libere este animal. No sonaba a amenaza, sonaba a súplica. Esa noche, mientras el grupo discutía, la electricidad falló en varias calles al mismo tiempo. No hubo tormenta. No hubo explicación técnica inmediata. La oscuridad envolvió las casas, obligando a los vecinos a encender velas y linternas. En medio del apagón, se escuchó algo que heló la sangre de todos. Un sonido grave y rítmico, resonando a lo lejos. No era un ladrido, era un latido. El sonido parecía provenir de todas partes y de ninguna. Algunos lo sintieron en el pecho, otros en la cabeza. Era un pulso antiguo, paciente, que no se apresuraba. El latido se mantuvo durante largos minutos. Luego cesó de forma abrupta, como si algo hubiera tomado una decisión. A la mañana siguiente, encontraron 2 cuerpos más. Uno pertenecía a un hombre que había participado en la reunión, el otro, a una mujer que vivía sola cerca del bosque. Ambos presentaban la misma expresión, una comprensión final, una aceptación forzada, como si hubieran visto algo imposible de describir. El historiador regresó a los archivos. Esta vez encontró algo más concreto, un testimonio antiguo, escrito por alguien que afirmaba haber participado en un pacto. El texto no explicaba el origen de la criatura, pero sí su propósito: contener algo peor, mantener un equilibrio. El animal no era un castigo, era una barrera. La advertencia del antiguo dueño comenzó a adquirir un nuevo significado. El perro no había sido encerrado para proteger a la ciudad de él.
Había sido encerrado para protegerla de lo que ocurría cuando caminaba libremente. Cada paso fuera del sótano debilitaba una contención invisible. Algunos vecinos comenzaron a notar cambios más profundos, reflejos extraños en los vidrios, sombras que no coincidían con los cuerpos, sensaciones de desdoblamiento, como si la ciudad misma estuviera perdiendo coherencia. El animal no solo mataba, alteraba. Una noche, el historiador desapareció. Su casa fue encontrada intacta, sus papeles revueltos. En su escritorio, una frase escrita apresuradamente: "No es el perro, es lo que despierta cuando camina". La ciudad comprendió entonces que el problema había superado cualquier posibilidad de control. El animal ya no era solo un depredador, era un catalizador, una llave, y alguien, tarde o temprano, tendría que enfrentar la verdad completa. La ciudad despertó distinta aquella mañana. No hubo una explosión, ni una sirena, ni un grito colectivo que anunciara el final. Fue algo más profundo, más difícil de explicar, como si el aire mismo hubiera perdido una cualidad esencial que nadie sabía nombrar. Las personas salieron de sus casas con una sensación extraña en el cuerpo. Algunos describieron mareos repentinos. Otros hablaron de una presión constante en la cabeza, como si algo empujara desde dentro. Nadie escuchó ladridos. Nadie escuchó el latido. Y aún así, todos sabían que algo se estaba moviendo. El animal ya no se ocultaba. Varias personas aseguraron haberlo visto a plena luz del día. No corría, no atacaba, caminaba. Su silueta era inconfundible y al mismo tiempo imposible de aceptar. No parecía un perro común. Su cuerpo era demasiado rígido, demasiado consciente. Cada movimiento estaba cargado de una intención que no pertenecía al instinto. Sus ojos no reflejaban hambre ni rabia. Reflejaban cálculo. El miedo alcanzó un punto irreversible cuando una familia completa desapareció dentro de su propia casa. No hubo señales de entrada forzada. No hubo lucha. No hubo desorden. Simplemente dejaron de estar. La vivienda quedó intacta, salvo por una marca profunda en el suelo del pasillo central, como si algo extremadamente pesado se hubiera detenido allí por un momento antes de continuar. Las autoridades abandonaron cualquier intento de explicación racional. Fue entonces cuando alguien recordó las últimas palabras del antiguo dueño, repetidas por una enfermera y desestimadas por todos. No debía caminar. El historiador desaparecido había dejado suficientes fragmentos para reconstruir la verdad. No completa, nunca completa, pero suficiente para entender el error fundamental. El animal no era una criatura creada para matar, era un mecanismo de contención. Un cuerpo impuesto a algo que no podía permanecer libre. El sótano nunca fue una prisión. Fue un límite, un punto de anclaje. El ladrido constante no era una amenaza, sino una advertencia rítmica, un recordatorio sonoro de que algo estaba siendo mantenido en su lugar. Cuando el animal fue liberado, no se rompió una jaula. Se rompió un acuerdo antiguo. Los registros más antiguos hablaban de un ritual incompleto, de una entidad que no podía ser destruida, solo dividida. Parte de ella fue atada a un cuerpo físico, condenado a vigilar, a permanecer, a advertir. Mientras ese cuerpo estuviera contenido, lo otro dormía. Pero al caminar, al recorrer la ciudad, el animal comenzó a reunir lo que había sido separado. Las muertes no fueron castigos, fueron consecuencias inevitables. Cada persona que desapareció no fue elegida al azar. Eran puntos de anclaje, lugares donde el miedo acumulado debilitaba la estructura invisible de la ciudad, donde la burla, la incredulidad y la curiosidad habían abierto grietas con el paso de los años. La ciudad misma se convirtió en un terreno inestable. La noche final llegó sin anunciarse. No hubo apagones, no hubo ruidos extraños, solo una calma artificial, densa, insoportable. Las personas se encerraron en sus casas sin que nadie lo ordenara. No fue obediencia, fue intuición. Todos sabían que algo definitivo estaba por ocurrir.
Y ocurrió. Testigos afirmaron haber visto al animal detenerse en el centro de la ciudad. No atacó. No se movió durante largos minutos. Permaneció inmóvil, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Luego levantó lentamente la cabeza. El latido regresó. No como un sonido distante, sino como una vibración que atravesó paredes, cuerpos y pensamientos. Las personas cayeron de rodillas sin comprender por qué. Algunos lloraron, otros gritaron. Muchos simplemente se quedaron inmóviles, incapaces de reaccionar. La revelación fue silenciosa. No fue el animal quien terminó de liberar la maldición. Fue la ciudad, el miedo acumulado, la desobediencia, la necesidad humana de intervenir, de controlar lo que no debía tocarse. Todo eso alimentó el proceso. El animal fue solo el catalizador final, la última pieza que faltaba para cerrar el ciclo. Cuando el latido cesó, el animal cayó. Su cuerpo quedó inmóvil, vacío. Por primera vez, parecía realmente un perro, un cuerpo sin carga, sin propósito, sin conciencia, como si algo lo hubiera abandonado definitivamente. Pero algo más se movía ahora. Las personas comenzaron a notar cambios irreversibles, reflejos que no coincidían con los cuerpos, voces que parecían surgir de habitaciones vacías, sensaciones constantes de presencia. La ciudad había dejado de ser un espacio seguro porque había dejado de ser un espacio estable. El sacrificio había sido incompleto. El animal había cumplido su función demasiado tarde. Al amanecer, no hubo más ataques. No hubo nuevas desapariciones. Pero la tranquilidad no regresó. Nadie celebró. Nadie habló de alivio. Todos comprendieron que el terror no siempre se manifiesta con violencia inmediata. A veces, se instala como una certeza permanente. La casa del sótano fue sellada. El cuerpo del animal desapareció sin explicación. Los registros fueron archivados. El tema dejó de mencionarse públicamente. La ciudad intentó seguir adelante, pero algunos habitantes sabían la verdad. La maldición no había sido destruida, solo había cambiado de forma. Ya no necesitaba un cuerpo para caminar. La ciudad misma se había convertido en su contenedor. Cada nuevo habitante, cada visitante, cada persona que ignorara las advertencias invisibles, pasaría a formar parte del equilibrio roto. No como víctima inmediata, sino como pieza. El verdadero horror no fue liberar al animal, fue descubrir que sin él, ya no había nada conteniendo lo que despertó. Para recibir más historias como esta, suscríbete al canal.